también, ¿no? Quién sabe, pero mínimo va a ser más. Así que vamos, ya habíamos visto la obstrucción intestinal alta, la anterior, igual como algunos conceptos generales de obstrucción intestinal en general. Pero ahora vamos con la alta. Y como van a ver, la causa principal, o la más frecuente, es el cáncer, de 60-80%. Entonces, cada vez que vean una obstrucción intestinal baja, siempre en su mayoría piensen en cáncer. Ahora bien, hay otras causas no tan frecuentes, pero sí que van en ese mismo orden, que puede ser pólvulo, esta de 10 a 15%. Así bien, la menos frecuente sería la enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y también hay otras causas que son aún menos frecuentes todavía, como la invaginación, diverticulitis, ferradomas, hernias, adherencias y compresiones extrínsecas, ¿ya? Que estas son, digamos, más poco comunes. Si se fijan aquí, a diferencia de la obstrucción intestinal alta, las adherencias estaban más arriba, ¿no ven? Pero en el caso del intestino grueso, las adherencias son poco frecuentes, sus causas. Así que cambia esa parte. Muy bien, entonces vamos a las neoplasias. En las neoplasias no vamos a tocar así detalladamente, simplemente vamos a ver que obviamente la localización más frecuente de donde pueden estar los cánceres puede ser, aquí dice, en el sigmoides, toda esta parte del sigmoides, o en el ángulo esférico del colon, que es esta parte. Aquí está el hígado y aquí está el vaso. Entonces, ángulo esférico. Esas dos localizaciones son las más frecuentes. No quiere decir que en el resto no vaya a haber, sino que solo son más frecuentes en esas dos. Ahora bien, eso también lleva al siguiente concepto. Si hay obstrucción aquí, lo más frecuente es que haya obstrucción aquí y obstrucción acá, entonces generalmente toda esta parte va a estar dilatada. Y el lugar donde más frecuentemente puede haber perforaciones, pues es el ciego. Después, y nunca digamos, si hay que hacer aquí, se va a dilatar esto. Si hay que hacer aquí igual, se va a dilatar esto. Entonces, por eso es la zona más que con mayor frecuencia se ve afectada. En el caso de perforaciones, ahí está, ahí vamos a ver una dilatación de intestino grueso. Todo ese intestino grueso ya saben cómo se conoce. Uno es la localización, que siempre va a ser periférico, ¿ven? Es más periférico. Dos, obviamente los diámetros son mayores al intestino grueso. Ven aquí cuando superan los 6 centímetros ya se considera dilatación. Intestino delgado es 3 centímetros. Obviamente si esto fuera intestino delgado ya se hubiera perforado, ¿no? Entonces, intestino grueso. Otra forma de reconocer la parte de la dilatación, de la localización, pues es la presencia de los plieguecitos, que son las austras, ¿no ven? Esas austras, como les digo, si nunca van estas líneas, estos plieguecitos nunca van a ir de este extremo al otro extremo, siempre se van a quedar a medio camino y ahí se conocen que es una austra. ¿Ya? Y aquí está, en este caso, como estamos en neoplasias, pues aquí está, estos son cortes de tomografía, estos son coronales y esto es axial. Si se fijan, este es intestino grueso y aquí hay una área de estenosis y este es el cáncer, ¿ven? Aquí se ve clarito, como está disminuyendo la luz y aquí está la obstrucción. Y obviamente de estar a esto no va a haber aire y aquí va a estar todo el aire acumulado, materia fecal y se va a acumular líquido igual. Muy bien, ese es en el caso del ejemplo del cáncer como tal. El punto del cáncer es que va a obstruir y va a estenosar la luz y obviamente proximal a esa estenosis va a ocurrir la dilatación. Ahí está la obstrucción intestinal baja. En el caso de los pólvulos, pues hay dos lugares donde se van a existir este tipo de patologías. Uno que es el sigmoides y otro que es el ciego. El más frecuente es el pólvulo de sigmoides, ¿ya? Entonces, que se genera de 3 a 4 veces más frecuente que este pólvulo de ciego. Aquí está sigmoides y esta partecita pequeñita es el ciego. Entonces se entiende más o menos por qué es más frecuente que esto se vuelve, es decir, que empieza a rotar en su propio eje. ¿Lo ven? Y obviamente cuando pasa eso va a generar una imagen característica que es el signo de un grano de café. Ahora bien, el tratamiento también va a diferir. En esta generalmente no es una regla, pero generalmente puede ser conservador y en este pólvulo de sigmoide, el pólvulo del ciego, pues generalmente puede ser más quirúrgico, no tanto conservador como el de sigmoides. Ahora bien, en el caso del pólvulo de ciego hay unos 3 subtipos. Este primero que puede ser el axial, este en bucle
O este también, el último, que es en báscula seca. Si se fijan, aquí también al ladito hay en amarillo, ¿no ven? Entonces esto quiere decir la localización generalmente donde se encuentra. Si digamos, esto se va, digamos, a ver un volcán de ciego. Si este volcán de ciego lo ven por este ladito, o sea, en el volcán izquierdo o este flanco izquierdo, va a ser un volcán generalmente axial, de tipo axial. Ahora sí, generalmente lo ven por este lado, pues, ¿dónde está? Axial es cuadrante inferior derecho. El bucle generalmente se encuentra por aquí. Y en báscula seca, pues, sobre el colon ascendente, generalmente por aquí, al centro. ¿Ven? Ascendente por aquí. Ahora bien, y ahí están sus imágenes de grados de café, es decir, un volcán de sigma. Este es el café y ahí está el café. Como también el grado de café y la misma imagen se genera acá. En tomografía igual se ve lo mismo. Y como obviamente esta es una rotación del sigmoides, van a ver los vasos y el mesentero igual va a estar como rotado, como en circuitos, como un remolino. Y eso se ve en tomografía. Entonces, en rayos X y en tomografía. ¿Ya? Ahí está otra vez, imágenes en grado de café, se repite lo mismo. ¿Ven? En el lado donde está el sigmoides se genera esto, ¿ven? Una dilatación y una mezquita seca, que es el grano de café. Es que es más flexible. En el intestino realmente esto se puede extender, por eso hay dilataciones. Esta partecita tendría que ser más arriba de 9 para que realmente se perfore, ¿no ven? 3 intestinos delgados, 6 el grueso y así puede 6, 9. Aparte de eso hay riesgo de perforación. Si llega a 2, entonces tiene importante disponibilidad. Ahora hay patologías que hacen que el intestino como tal se haga más grande, como el megacolon, entonces no es que se vaya a perforar, sino que el intestino ya es grande como tal. Ahí está. Y ahí está el volvulo de ciego. Si se fijan, es diferente al volvulo de sigmoides. Y también, si se fijan de forma detallada, está en este lado. El ciego como tal está en esta parte, en el cuadrante inferior derecho, pero este está en el lado izquierdo. Entonces ya saben que es el bucle, que pueden suponer, solo por la localización. O sea, está dilatado el intestino grueso y está en esta parte y es solo una partecita pequeña del ácido. Entonces ya pueden suponer que es esto. Ahora vamos a la enfermedad inflamatoria intestinal. Este tema como tal es muy largo y tiene múltiples diferencias tanto entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Sin embargo, en el caso de obstrucción intestinal baja sí puede entrar, porque en algunos casos puede genera tanta inflamación de la pared intestinal gruesa que genera estenosis. Entonces esa estenosis genera obstrucción. Aquí está. Entonces, la parte más afectada es la parte colónica. En la enfermedad inflamatoria intestinal puede afectar desde la boca hasta el ano, o sea, todo el área gastrointestinal se ve afectada, pero el colon es el más afectado. ¿Ya? Ahora bien, también otra característica que vamos a ir viendo que tiene predicción en algunos casos a generar cáncer. Y ahí está. Una enfermedad de Crohn de tipo estenosante. Si se fijan, pues hay una dilatación de asas intestinales. Pero no solo son asas intestinales gruesas que son periféricas, sino también son asas intestinales que son centrales y con presencia de válvulas conniventes. Las válvulas conniventes van de pared a pared, de extremo a extremo. Si ven un plieguecito que va de pared a pared, pues el intestino delgado quiere que es intestino delgado y es más central. Ya no es periférico, lo periférico es intestino grueso y lo central es intestino delgado. Entonces, aquí podemos observar el intestino grueso y aquí una estenosis. Y eso sería la enfermedad inflamatoria intestinal, una estenosis. Y también hay otras causas. En este caso, pues es una invaginación. También puede conocerse como intususcepción.
Es decir, una parte del intestino se ha introducido en el mismo intestino, por eso se genera esta imagen en diana. Esta es una pared intestinal externa y el intestino, la pared interna que se ha introducido dentro del otro segmento. Entonces, imagen en diana. O en doble también dice, pero mejor para ustedes imagen en diana. Signo en diana. Y ahí genera igual obstrucción. En este caso obviamente se puede producir tanto en el intestino delgado como en el intestino grueso, pero en el caso de los adultos es más frecuente en el intestino grueso, por eso entra ahí. Ahora bien, también hay algunos aspectos que tienen que tomar en cuenta, que son algunos detallitos, ¿no? Como de la válvula ileocecal. Cuando hay una obstrucción de intestino grueso, obviamente no importa en qué segmento, ya sea sigmoides, color transverso o color descendente, pues se va a inflar como un globo. Y esta válvula ileocecal, que generalmente se encuentra obviamente en el lado inferior derecho, actúa como una válvula, que puede ser competente o puede ser incompetente. Cuando es competente, toda la presión que se acumula dentro del intestino grueso pues no va a tener salida. Entonces se va a empezar a distender y va a haber riesgo de perforación con mayor frecuencia. Pero cuando la válvula como tal, esa válvula ileocecal no es competente, deja salir algo de aire, algo de materia fecal y contenido líquido al intestino delgado. Y esa es la fecalización del material. Y ahí se libera pues toda la presión y hay menos riesgo de que exista perforación a nivel de ciego. Ahí tiene su aspecto importante. Muy bien, ahora también esto. No toda dilatación de las asas puede significar una obstrucción. El concepto básico y general de lo que es una obstrucción intestinal es que hay una obstrucción mecánica que consiste en un verdadero bloqueo físico, o sea, hay estenosis, hay obstrucción y que no deja pasar nada, o sea, nada del contenido del intestino. Entonces es una obstrucción física, o sea, no va a pasar nada. Pero hay obstrucciones, entre comillas, donde no hay obstrucción como tal. Y esas son las que vamos a ver ahora, las que entran en su diagnóstico diferencial. ¿Cómo ser el hilio paralítico? El hilo paralítico como tal, si se fijan, va a haber una distensión de lo que son las asas intestinales, y estas son las asas intestinales delgadas, una pensaría obstrucción, ¿no ves? Está con contenido líquido, todo está distendido, ¿ven? Todo doblado. Pero no es que haya obstrucción, sino porque el intestino mismo no está funcionando como tal, y este tiene sus causas, como hacer cirugías, enfermedades críticas, cosmoliopiasias, a veces peritonitis, inflamaciones del peritoneo. Entonces cuando se produce eso, pues van a haber estas imágenes. O sea, el intestino como tal no se está moviendo, pero no quiere decir que haya obstrucción. Otro también, la isquemia intestinal. En este caso, pues ya sería la muerte del intestino, por eso se está dilatando, no está funcionando. Técnicamente es lo mismo, ¿no ven? Y aquí está la flecha que está mostrando la arteria mesentérica superior con varias imágenes lineales más hiperdensas, y estas son calcificaciones. Y como es la arteria mesentérica superior, va a llegar todo el intestino, y si esto está tapadito, no deja llegar la adecuada circulación de sangre y se empieza a necrosar. Y cuando se necrosa no funciona y se empieza a acumular líquido y eso, ¿no? No hay obstrucción como tal, solo que el intestino se está muriendo, ¿no? También hay otras causas que pueden ocasionar un diagnóstico erróneo. Aquí ven una placa de los rayos X, aquí ven también el colon y está dilatado y de repente se corta, ¿no ven? Esta partecita, si se fijan, es más radiopaco, es porque se ha puesto con contraste. Entonces este contraste igual es radiopaco y va a resaltar a la radiografía como tal. Y si se fijan, desde el recto a sigmoides, colon descendente, llega aquí y hay una disminución de la luz intestinal, este contraste, ¿ven? Entonces esto pasa en la pancreatitis, es el signo del colon cortado por un espasmo de la flexura esplénica. Aquí está la cabeza y aquí está la córnea, justo aquí se inflama y empieza a cortarse. No hay obstrucción, simplemente que hay un espasmo del intestino. Ahí está, signo del colon cortado en pancreatitis. Y hasta ahí serían, digamos, los signos, ¿no? Bueno. Signos del intestino grueso.
Pero vamos a ver algunos signos que faltaban en el intestino delgado. Como les dije que van a entrar algunas imágenes y cuando su examen, pues tengo que mostrarles, no, ¿de qué les voy a preguntar? Entonces, el anterior igual les había mencionado la función del intestino delgado, que había que es el signo del collar de perlas, el collar de cuentas, y aquí están, ¿ven? Este signo de collar de perlas o collar de cuentas es para obstrucción de intestino delgado, no aparece en la obstrucción de intestino grueso. Y ahí están las burbujitas de aire atrapadas en lo que son los pliegues de las válvulas floniventes. ¿Ven? Collar de cuentas. El siguiente, la presencia de niveles hidroaéreos. Aquí están los niveles. Obviamente este es un paciente de pie, en hiperestación. Entonces el aire siempre se va a subir arriba y el líquido va a ir abajo por gravedad cuando está de pie. Aquí está, ¿ven? Entonces niveles. Más de 3 niveles significa que hay obstrucción. Si hay un nivel puede ser considerado normal o hasta 2. Más de 3 ya es anormal y tiene que considerarse patológico. Y aquí está el signo de la escalera. ¿Qué es el signo de la escalera? Nivel, como una grada. ¿Ven? Signo de la escalera. Bien. Ahí está su escalera. Este otro es una radiografía de abdomen cuando el paciente está en decúbito, o sea, cuando está echado, ya sea generalmente boca arriba. Entonces, cuando la placa radiográfica está tomada de esta forma, es para valorar el patrón gaseoso, es el patrón de distribución, para ver generalmente si es intestino grueso o intestino delgado. Cuando está de pie, solo pueden ver los niveles hidroaéreos, que puede ser indistinto si es delgado, puede ser grueso, hasta estómago puede tener su nivel hidroaéreo, entonces es indistinto, solo es para ver niveles. Y cuando está echado, pues es para ver el patrón de distribución y para distinguir generalmente qué parte está obstruida, delgado, grueso, para eso, ¿ya? Esta vez. Entonces, todo sería aquí. Y en ambos pueden ver la dilatación de las heces intestinales delgadas, que son más centrales y con presencia de válvulas floniventes. Todas son centrales. Imagen en pilas de moneda. Esta también implica que es obstrucción intestinal alta. ¿Por qué? Porque se ven heces intestinales delgadas dilatadas. Y las pilas de moneda, pues son estas. Los plieguecitos no ven las válvulas floniventes que van de pared a pared, son las monedas, moneda, entonces están apiladas. Entonces, pilas de moneda. ¿Ya? Y esta que no pueden decir qué es. A ver, vean, me dice que hay. Difusión de, ¿cómo se llama? Signo de aire. Depende, los dos tienen lo mismo. ¿Alguien? Bueno, me digas que puede ganar. Es una pregunta, ¿no? En escalera. Vale. Collar de perlas. En escalera. Collar de perlas. Pero eso de las no se se nota más.
Eso sí, con pasado lo hemos visto. Hemos visto algo. En esta clase. ¿En esta clase? No, en esta clase. Entonces, algo que tienen que saber es de conocer lo normal, o sea, son normales. Normales. Eso hasta 3 normales. No, quería 4 más que era más. No, hasta 2 es normal, no, hasta 2, hasta 5 es normal. No, hasta 2. Aquí también hay gas en ampolla rectal. Cuando hay obstrucción, no hay gas en ampolla rectal. Además, si se fijan las líneas de SOAS, cuando no hay